Amén. Inclinamos nuestro rostro ante el Padre, Dios eterno y poderoso, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Dios mío, por este día, Señor, que usted nos otorga de vida, Padre. Nos dará salud, Señor. Dios mío, usted con sus ojos de misericordia nos mira, Señor, y sabe, Dios mío, el trabajo que estamos haciendo, Señor. El poder crecer, Padre amado, con temas, Señor, que nos llevan, Señor, a entender tu palabra. Muchas veces, Señor, nos ayudan a esclarecer nuestras dudas, Padre. En este día, Señor, te ruego que bendigas, Señor, a tu hija, la cual tú usarás con sabiduría, Señor amado, y que este día, Señor, este tema, Padre, sea de crecimiento, Señor, que abra nuestros ojos, Padre, para que cada día, Señor, entendamos, Señor, lo que tú quieres que en nuestra vida seamos, Señor, en nuestro comportamiento, Señor, en nuestras actitudes, Padre de gloria. Bendice, Señor, a cada hermano que está conectado, Señor, cada hogar reciba tu amor y bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Me había muteado, se me olvidó. Ya, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar, hermana. Como pueden leer, el tema de hoy día es violencia. Bueno, me alegro que podamos conectarnos y compartir. Bueno, y quise ponerle título a esta presentación, dentro de las cuatro paredes. Ya. Y vamos a comenzar. Voy a partir hablando, definiendo la palabra violencia, ¿ya? La cual, como dice ahí, viene del latín vis, que significa fuerza o poder. Acá ya una definición más exacta, o como sale en los diccionarios. Dice, se conoce como violencia a toda acción física o psíquica ejercida sobre una persona para interferir en su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Bueno, también buscando encontré otra definición que me gustó mucho porque la encontré que se entiende bien, de Susan Forward, que al final es una conferencista de Estados Unidos, que habla de todos estos temas. Y dice, violencia o abuso es cualquier comportamiento encaminado a controlar, subyugar a otro ser humano mediante el recurso del miedo y la humillación, valiéndose de ataques físicos o verbales. Bueno, y como sabemos, por desgracia, la violencia forma parte de la vida cotidiana. Nosotros podemos ver que está en todos lados, en las películas, en la música, en las series de la tele, en todo. Y de hecho vivimos en un mundo que al final el poder a menudo se establece con violencia. Por eso es importante que podamos conocer este tema y ver qué es y qué después también quiero hablar de esto. Bueno, quiero comenzar también mostrándoles algunos tipos de violencia, porque generalmente uno entiende por violencia un golpe, una cachetada, algo que ejerza como dolor físico en una persona, pero eso igual está equivocado, porque violencia es mucho más que eso. De hecho, podemos reconocer 4 grandes tipos. Acá está la primera, que es la violencia física, que consiste en acciones como empujar, pellizcar, tirar el pelo, cachetear a otra persona, dar golpes, golpear con objetos, e incluso llegar a aún más violencia, como asfixiar o incluso provocar hasta la muerte en una persona, como lo podemos ver en los casos de suicidio y cosas por el estilo. Otro tipo de violencia es la emocional o psicológica, y esta consiste también en acciones como ignorar, estar ausente, negar el afecto a la esposa, al esposo, a los hijos, controlar, como por ejemplo prohibir a la persona, al hijo, a la pareja que estudie, que trabaje, o que vea a su familia. Insultar, despreciar, avergonzar, chantajear, amenazar, gritonear e incluso no dirigir la palabra a una persona, hacer como la ley del hielo. Pero también hay otros tipos de violencia que no son como tan reconocidos por nombre, pero que al final sí lo son porque afectan a la persona, que es la económica, patrimonial, y esta consiste como, por ejemplo, como dice acá, destruir bienes personales o del matrimonio, como por ejemplo cuando una persona, no sé, en un arrebato de ira, le toma, no sé, el perfume de su esposa o esposo y lo tira al suelo enojado, ¿entienden? O
o golpear una pared, romperla, todo eso, porque al final eso es un bien de la familia en este caso. Otro tipo de violencia que se reconoce incluso por la ley, que después vamos a hablar un poquito, es que no le deja saber a su esposo cuánto gana o cómo gasta su dinero. Incluso esas cosas pequeñas es ejercer un tipo de violencia. También ejercer control a través de los recursos económicos, del dinero sobre todo, ¿cierto? Y por último, la violencia de tipo sexual, que es cuando una persona fuerza a la otra a tener relaciones sexuales o le hace sentir remordimiento si se niega a esto. Entonces, hermano, con esto debemos darnos cuenta que como sociedad muchas veces hemos normalizado muchas acciones, que son cosas que la llamamos como cosas cotidianas, quizás como un arrebato del momento, o decimos, se le pasó la mano, ¿me entiendes? Pero al final debemos entender que hay que tomar el peso a estas cosas y no normalizarlas, como le decía, que al final no justificarlas, como muchas veces se hace. Bueno, yo encuentro que nosotros, por ejemplo, como jóvenes, esto se nos hace más fácil, distinguir así como los tipos de violencia, separarla de que solo pensar que es un golpe, porque nacimos como en otra generación donde se nos ha hablado desde más pequeños que hay cosas que están mal, que no debemos normalizar. Porque al final el daño, claro, un apretón, un moretón quizás va a desaparecer en un par de días y bueno, nadie lo vio y nadie supo. Pero a la persona sí la afecta tanto como quizás una humillación o despreciar, avergonzar en público a una persona, ¿entiendes? Eso sí, al final va a afectar también a la otra persona. Porque al final lo que hace es que a la otra persona la puede llenar de temores, de inseguridades, ¿entiendes? Que al final nunca debieron haber aparecido en la vida. Vamos a pasar. Y me gustaría también hacer más énfasis en la violencia intrafamiliar. Bueno, ya que acá en la reunión estamos familias, están nuestros padres, estamos nosotros como hijos, nuestros hermanos. Y entonces el tipo de violencia intrafamiliar, o DIF, que se le llama por la ley también, se entiende por violencia intrafamiliar, dice, toda acción u omisión que consista en un maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o otros integrantes de la familia, del núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que también está penada por la ley chilena, consiste y reconoce violencia entre la esposa y el esposo, la esposa contra el esposo, los padres contra hijos, viceversa, o también entre ex-esposos. También incluye además varios otros integrantes que pueden estar dentro del núcleo familiar. Para terminar este pedacito, les quiero compartir esta estadística que está acá abajo, que es del gobierno, que dice que en 1 de cada 4 hogares en Chile se vive situaciones de violencia intrafamiliar. Y eso no es un número menor, ¿me entiendes? O sea que si al final nos paramos, no sé, en este momento nos paramos en la vereda de nuestra casa y miramos a los dos vecinos de al lado y las dos casas de al frente, puede que en una de esas casas, en ese mismo preciso momento, esté quizá la familia discutiendo, agarrándose a golpes, insultándose, ejerciendo violencia. Y ahora les quiero compartir unos datos de una encuesta que encontré. Bueno, justo en esta semana he estado con la tesis y todo eso, donde he tenido como que buscar muchas estadísticas y cosas así. Y dije, pucha, ¿y por qué no busco esto para poder reflejarle a los hermanos y tener como conciencia de en qué vivimos? Y les voy a compartir una encuesta que no es chilena, de hecho es ecuatoriana, y quizá se van a preguntar, claro, ¿por qué no elegiste algo de Chile? Pero después se lo voy a mostrar, ¿ya? Bueno, estas son las imágenes que yo recorté de la encuesta, que fue una encuesta que tomó los resultados de respuestas, valga la redundancia, de hombres y mujeres que respondieron un cuestionario que eran de 35 preguntas, que era sobre conocimiento de la violencia, factores de riesgo, frecuencia de la violencia en su hogar, afrontamiento de la violencia y otros ítems. Bueno, esta encuesta tuvo un total de 379 encuestados, 129 fueron hombres y 250 mujeres. Bueno, acá abajo hace alusión a que cómo era como el nivel educacional de ellos, y bueno, me llamó la atención que casi la mitad pudo tener acceso a educación superior,
Y también acá abajo lo que les quiero destacar que casi el 25%, es decir, un cuarto de los encuestados, estaba en un rango etario de 31 a 40 años, otro casi 30% eran menores de 30 años, y el grupo más grande, casi el 50% de todos los encuestados, eran grupos que estaban arriba de los 40 años. Bueno, y aquí vienen por qué yo elegí esta encuesta. Esta encuesta fue aplicada 100% a comunidades eclesiásticas. Es decir, que como nosotros, es como que se le hubiera planteado esta encuesta a los hermanos de nuestra iglesia, a las iglesias vecinas. Eran solamente grupos evangélicos, hermanos, de los que fueron encuestados. Claramente con diferentes denominaciones, por decirlo de alguna manera, pero eran cristianos evangélicos. Y dentro de las estadísticas que nos mostraba esta encuesta, era que el 55%, más de la mitad de los encuestados, asistían a la iglesia de 1 a 10 años. Y la otra mitad incluso había asistido a la iglesia por más años. Un dato que me llamó mucho la atención fue el siguiente, y fue que casi el 70% de los encuestados afirmaba que participaba en alguno de los ministerios de la iglesia. Bueno, y ahí me pega también algo del aporte económico. ¿Y qué nos dijo esta encuesta? ¿Qué resultados no me reveló, en este caso, que fue la que lo leí y lo quiero compartir con ustedes? Bueno, me entregó datos igual importantes. Por ejemplo, 2 de cada 10 evangélicos negó la posibilidad de que en sus hogares hubiera violencia. Pero 7 de cada 10 evangélicos adultos mencionaron que en los últimos 3 años, por lo menos una vez habían sufrido situaciones de violencia y abuso en el hogar. O sea, de cada 10, todos estos habían sufrido violencia en sus hogares. Y eso es lo que quiero destacar, en el hogar, hermano. Siendo que el hogar debería ser como el lugar de refugio nuestro, que no sé, que algunos llegan del trabajo, de los estudios, de un día agotador, y llegan precisamente a sufrir violencia a su hogar. Bueno, también esta encuesta mencionaba que muchos evangélicos, muchos de estos encuestados, cuando niños presenciaron insultos, amenazas, agresiones. Incluso hubo una cantidad igual no menor que sufrió abuso sexual. Otro ítem que reveló esta encuesta es que cuáles son las causas de violencia familiar, ¿ya? Y acá también quiero comentarles que 7 de cada 10 responsabilizaban a las drogas y el alcohol la misma cantidad, creen que la violencia se repite por lo que se vivió en la infancia. 5 de cada 10 responsabilizan a la pérdida momentánea del control. Otro hermano, la mitad de los encuestados responsabilizó a la influencia del diablo sobre ellos en el momento. Bueno, otros grupos también decían que era por desconfianza hacia su pareja, otros decían que eran porque las personas son violentas por naturaleza. 3 de cada 10 también pensaron que era porque la mujer no se sujetaba al marido, que por eso, ese era el motivo de que ellos ejercieran violencia con su esposo, o esposa en ese caso. Y 2 de cada 10 decían que es porque la víctima lo provocó, es decir, culpaban al otro. Bueno, y también hablaba de la violencia también en la pareja o matrimonio evangélico. También nos daba algunos datos, que 7 de cada 10 y 5 de cada 10 varones pensaban que no es la voluntad de Dios, porque la sujeción de la mujer al marido en caso de violencia, que esto al final es correcto, claramente porque Dios separa, nosotros debemos estar conscientes que, como lo vamos a hablar más adelante, hay que diferenciar lo que realmente Dios dice a lo que nosotros creemos. Bueno, 2 de cada 10 mujeres, hermanos, también son forzadas a tener relaciones sexuales por sus parejas dentro del matrimonio evangélico. También otros identificaron a su pareja como los responsables de algún tipo de violencia. La mitad de los encuestados aseguró que sus parejas los ignoran o le niegan afecto a sus esposos o esposas y a sus hijos. También hubo un grupo que comentó que sufrían violencia cuando había una discusión, que se discutía por dinero o cuando la persona estaba estresada.
Bueno, y acá les quiero compartir también otro pedacito de la encuesta que al final decía que qué hacían los evangélicos cuando sufrían violencia intrafamiliar. Bueno, y 6 de cada 10 mujeres y varones habían buscado ayuda al menos una vez. Acá podemos ver que bastante de ellos buscaron ayuda en el pastor, otros lo hicieron en los hermanos de la iglesia, 3 de cada 10 buscaron ayuda en sus familiares y algunos también llegaron a la policía. Y quiero destacar algo que está acá. Había un apartado que decía, ¿y por qué no buscaron ayuda? Hermanos, casi la mitad de las mujeres y un porcentaje de hombres aseguró que no buscaron ayuda por cuidar el testimonio cristiano. Otro grupo dijo que era parte de la vida o que es normal. Había mujeres también, casi un 25%, que atribuyó a que no podía denunciar porque deberían someterse al marido. Y otras razones más que entregar. Y bueno, y por último, para terminar ya con esta encuesta, hubo una comparación. Se comparó a los matrimonios evangélicos, que están acá, con los datos entregados por el gobierno de la población como en general. Población laica, población no cristiana, gente común. Y llegaron, el resultado que encontraron igual fue como un poco impactante. Porque entregó que existe igual violencia física y sexual. Los mismos índices prácticamente, que tanto como ocurre afuera, ocurre dentro de la iglesia. Pero que la violencia psicológica tiene una incidencia mayor. Bueno, eso era lo que les quería compartir de esta encuesta, y ahí estaba el por qué yo la elegí, a pesar de no ser chilena, pero sí podemos extrapolarla a la población nuestra. Porque esta era una encuesta aplicada al pueblo evangélico, a un grupo de evangélicos. Bueno, hermano, y la violencia siempre se va a querer esconder, siempre. Sobre todo por parte del agresor, que intenta al final ocultar estas situaciones. Y a veces incluso, ya hablando más como a los cristianos, que al final es lo que nosotros somos hoy, es que incluso lo hacen basándose en pasajes bíblicos para justificar el abuso, como poner la otra mejilla, la sumisión a la mujer, el hombre que es la cabeza del hogar, la mujer idónea, o castigar con vara, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros ya hemos visto varios de estos temas en estos mismos mensajes y en ningún momento se ha hablado que esto es una excusa para ejercer violencia sobre el esposo, la esposa, los hijos o con quien se viva. Entonces debemos tener cuidado, hermano, nosotros como cristianos, de cómo entendemos y interpretamos al final a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno, y ahora ya entrando en a qué nos habla la Biblia de la violencia, es la pregunta importante. Y acá les quiero partir esto hablándole al final de Jesús, ¿cierto? De sus enseñanzas. Y Jesús tuvo muchas actitudes que lo diferenciaron de muchos políticos, de muchos religiosos de ese mismo entonces, de su tiempo, que fomentaban al final la exclusión, el miedo para ejercer el poder. Jesús rompió con estas barreras. De hecho, acá puse unas fotitos donde esto se reflejó, donde Dios no actuó con violencia o incluso detuvo actos de violencia. Tenemos la mujer del pozo, la mujer adúltera. Y en la Biblia podemos encontrar muchas historias al final, como les decía, donde Jesús se mostró cómo lo es, como vino a la tierra, como un hombre humilde, no violento, al final misericordioso. Y entonces debemos estar claros que Dios rechaza la violencia, hermano. De hecho, Dios rechaza al que convierte al otro en víctima. Y hay una parte de la Biblia que quizás no en este mismo contexto, pero sí Dios se aleja de los hacedores de maldad, como Dios lo llama en Mateo. Y acá les voy a compartir algunos versículos bíblicos que podemos relacionar con este tema. Acá en Colosenses 3, 8 y 10, que dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo,
la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca, despojando, del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. También en Santiago 1:19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También en Salmos 34:14, que dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguelas. Entonces, hay muchos versículos, hermanos, donde Dios nos habla, nos explica que debemos ser pacíficos, alejarnos de estas cosas. Y también me quiero detener en algo que, bueno, se habla mucho en la iglesia, que nos enseñan desde la escuela dominical, en las predicaciones, que son los frutos del Espíritu. Acá en Gálatas 5:22-23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio de sí mismo. Bueno, y me voy a detener acá, en el dominio propio que se habla, que consiste al final en contenerse, en ejercer control sobre sí mismo, absteniéndose de toda maldad. Como en primera de Tesalonicenses 5:22, que dice: absteneos de toda especie de mal. Y hermanos, no podemos entonces culpar al otro de una acción mala que nosotros tengamos o algo por el estilo, porque al final la palabra de Dios nos manda a tener dominio propio, a controlarnos, a detenernos, a frenar nuestra lengua, como dice acá en Salmos, dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua y guardaré mi boca con freno. Entonces, tenemos que hacer estas cosas para evitar también dañar al otro, sobre todo en acciones que nosotros quizás no nos damos cuenta cuán importante es nuestras mismas, a veces, palabras, chicas, pero que al final dañan a las otras personas. Y finalmente, bueno, es evidente que el mensaje de Jesús, sus enseñanzas van en contra de la violencia. De hecho, reconoce a la mujer, la dignidad de la mujer, la importancia de los niños. Dios instauró también a la familia, y siempre favoreciendo con amor, con respeto, también hablando también a los cónyuges cómo deben comportarse. Y uno de los mandamientos también, que en este caso ya nos toca a nosotros como hijos, porque no solamente la violencia la ejerce el hombre contra su esposa, sino viceversa, y también los hijos contra los papás en algunas ocasiones. Y Dios también nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces, Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, como el mandamiento nos invita a tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Entonces, la iglesia debe condenar toda clase de violencia, porque no es compatible con Jesús, con Dios, con su enseñanza. Bueno, y entender también que si en nuestros hogares nosotros tenemos actitudes que no corresponden, debemos esforzarnos a cambiarlas. De verdad que dañar psicológicamente a una persona es mucho más fácil que darle un puño, y eso resulta más común también a veces. Entonces, con muy poco podemos dañar a alguien, marcar a esta persona de mala forma, claramente. Y debemos entender también que las familias siempre, hermanos, siempre van a haber diferencias, porque al final somos todos distintos. Todos tenemos caracteres distintos, pero al final esto también nos ayuda a crecer, debe ayudarnos a crecer, pero debemos tener claro también que la violencia solo va a traer destrucción, solo destruye, no trae nada bueno. Y al final, en medio de los conflictos que podemos tener en nuestras familias, podemos aprender varias cosas: a depender de Dios, a perdonar, a bendecir, ¿cierto? A buscar de Dios al final, para también, lo mismo que Dios nos aconseja, que para dominarnos, para tener dominio propio. Y también con estas diferencias podemos crecer, como les decía, pero debemos tener cuidado, porque a veces estamos a un paso tan pequeño, entonces hay que cuidar así como la delgada línea que nos lleva al final a pecar, porque la violencia es pecar, como Dios habla. No está bien ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que empezar a cambiar, a agregar al final buenas costumbres, hermano, a nuestra familia. A nosotros mismos debemos empezar a decir más quizá te quiero,
o a quedarse callado y no abrir nuestra boca, que es muy fácil, ¿cierto? Y al final esperar un ratito, pues no lleguemos y lancemos de viaje, tratemos de cuidarnos. También una cosa de las que se destaca mucho es que ahí en la encuesta mucha gente sufrió violencia en la infancia. Y a pesar que eso sí condiciona, que puede causar que se quiera incluso inconscientemente se sigan esos patrones abusivos, ¿no? Eso debemos pedirle a Dios que al final, si alguien lamentablemente sufrió en su infancia, pues que Dios lo corte, que Dios sane en nuestros corazones, entregar eso a Dios y cortar con esas cadenas de maldición como podemos llamarle, hermano, cortar con esto, porque es real, al final yo creo que es hasta psicológico, que quizá la Nicole después nos puede como hablar un poco de eso, que lo que tú viviste en la infancia, uno lo vuelve a repetir, hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, cortar con esto, porque al final la violencia lo único que hace es vendar los ojos, atacar el corazón, amarga, avergüenza, inseguriza a las personas. Al final esto nos va a apartar de la bendición de Dios, así que como les decía, tratemos de cuidarnos, cambiar estos patrones. Y por último, bueno, algo también que me llamó la atención y quería compartir con ustedes es que había un gran número de personas que callaban la violencia, justificándose en que no se hablaba de estos temas por dar el testimonio cristiano. Y al final eso me llamó mucha atención, porque se supone que nosotros estamos en la iglesia al final para cambiar nuestros corazones. ¿A quién estamos en la iglesia al final? Las personas que queremos cambiar, ¿cierto? Que no somos personas perfectas, que cometemos errores, hermano. Y personalmente es algo que encuentro muy bonito, que es precisamente eso. Cuando un hermano va adelante y dice que cuenta su testimonio de cómo Dios cambió sus vidas, de lo que eran antes y lo que llegó a ser después, hermano. No sé si alguno quiere contar algo después o algo por el estilo. Pero al final, bueno, esto no sé, pensé en hablarlo, pero no sabía si hacerlo. Y con el permiso de mis papás, de mi mamá, por ejemplo, yo quiero contar, al final, en nuestra familia hubo un tiempo, cuando yo era chica más que nada, no me arrepentí, donde las cosas no eran tan bonitas todos los días, que habían igual momentos como de mucho quizás alzar la voz, o quizás no buscar hacer como, no nos dominábamos quizás, por decirlo de alguna forma, donde los fines de semana quizás no eran tan agradables cuando yo era quizás más chica, pero que al final, lo voy a contar porque al final es el testimonio de nuestra familia, y donde Dios, o sea, donde en este caso mi papá, que era el más gruñón por decirlo de alguna forma, permitió a Dios como entrar en su corazón, y de verdad que Dios hiciera un cambio. Y muy poquito. Perdón, no pensé que esto como que me iba a tocar, porque yo lo pensé, y de verdad yo daba gracias a Dios porque mi familia cambió, porque en este caso mi papá, mi mamá quizás permitió que Dios entrara en su corazón, y de verdad que Dios hizo un cambio. Ahora los fines de semana son agradables, es agradable sentarse y tomarse un té con los papás, compartir, hermano. Entonces, eso, yo siempre que converso con alguien, igual cuento que Dios permitió que nuestra familia cambiara, que mis papás tuvieran un cambio, hermano. Pero eso fue, ¿por qué? Porque ellos permitieron que Dios entrara en su corazón y ellos también se esfuerzan. Porque uno ahora ve la actitud, por ejemplo, escucha, uno sale con algo fome y cuentan hasta 10, como uno le llama, y están esperando así, calmar y para que no se forme un conflicto, hermano. Y eso es bueno, y eso muestra cómo Dios al final hizo el cambio. Bueno, y eso, me extendí, no sé cuánto tiempo pasó, algo así.
Espero que mi papá no se vaya a molestar. Porque algo bonito al final. Porque es lo que como cristianos debemos buscar. Cambiar para bien. Permitir que Dios al final haga lo que tiene que hacer. Ya, y bueno, por último puse esta flor ahí creciendo en medio del pavimento, viendo, y eso ese concreto duro que ha estado años ahí, hermano, pero que está formándose una flor bonita. Entonces, hermano, no permitamos que nuestra iglesia, en nuestros hogares, sean lugares que se lastimen, ¿sabes? Y eso. Ahí termino mi presentación. Bueno, le voy a pedir a mi mamá otra vez que ore, por favor, para ya quizás conversar o ver si alguien quiere compartir algo. Ajá. Mamita, hija, ¿Sí? ¿quieres que ore? ¿Me Sí, pediste por que favor. orara? Sí, mami, por Padre ti. mío, maravilloso eres, Señor, digno de gloria, alabanza, Rey de gloria. Padre, ¿cómo no darte las gracias, Señor? De tus hijos, Señor, los que son nuestros hijos, Padre, tú te glorificas, Dios mío, de gloria. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, por lo que haces en las familias, Señor, de nuestra iglesia, Padre, porque todos tenemos un testimonio, Señor, donde podemos decir y benecer hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque Él ha ido transformando cada vida, cada corazón, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Personalmente, Dios mío, te doy las gracias por la sinceridad, Señor, que tú haces en cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, a Danixa, Padre, a tu hija. Gracias, Señor, por el testimonio que ella entrega, Señor, por no avergonzarse, Padre, sino que darte gloria y agradecimiento por lo que tú has cambiado en nosotros, Señor, por lo que tú has permitido en nuestras vidas, Padre amado. Dios mío, te agradezco, Señor, lo que has puesto en ella de hablar en esta tarde, Señor, y entender, Dios mío, que muchas veces, Padre, somos de una manera en la iglesia y en nuestro hogar de otra, Padre, y es lo que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien, a amar, a ser pacientes, Señor, a tener templanza, Padre, como esta tarde, Señor, tu hija, a través de tu palabra, Señor, nos aconseja. Gracias, Padre mío, por todos, Señor, los que estamos escuchando tu enseñanza, Señor. Bendecimos tu nombre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Nicola, ahora tú, por favor, toma el... Sí, quiero decir algo igual. Siempre quiero hablar. Nada, pues primero obviamente agradecerte, Dani, por tu disposición. Quedó todo súper claro, por tu sinceridad también. Y no sé, o sea, en lo personal, la encuesta que mostraste como que fue como wow, como que cuático, como que a veces uno no dimensiona realmente lo que está pasando afuera y con los cristianos, ¿cachai? Con los creyentes. Y, y nada, había algo que igual quiero mencionar respecto a las personas que son abusadores o violentadores, porque en su infancia también fueron violentados. Y es algo bastante común, la verdad, que pasa. Pero yo siento que igual es súper importante, que yo sé que puede ser una situación obviamente de abuso y muy traumatizante para la persona, pero es importante que nosotros mismos tomemos conciencia de eso y queramos hacer algo al respecto, porque Dios siempre va a estar dispuesto, siempre va a estar ahí, pero nosotros tenemos que tomar el paso, así como tú hablas de la experiencia de su familia, tus papás están dispuestos día a día a poder cambiar. Entonces, nosotros igual es como un trabajo de ambas partes. No podemos pretender como que todo lo haga Dios, porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte.
Entonces, igual es súper importante que podamos tomar conciencia y no tan solo quizás de este tema de violencia, sino de otros temas que también nos traumatizan, que también nos dañan y que los dejamos ahí guardados, camuflados en nuestro corazón y para que nadie se dé cuenta o para que nadie lo toque porque sigue siendo muy doloroso. Entonces, Dios quiere obrar en nosotros, Dios quiere hacernos libres. Y es súper importante que nosotros permitamos que Dios entre en esos lugares que nosotros tenemos como bajo 5 llaves y que no queremos que nadie entre. Y también algo clave que tú dijiste, el tema de que Jesús fue totalmente distinto aquí en la tierra, ¿sabemos? Y que Él siempre como principio, siempre nos enseñó acerca del amor, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Entonces, como tú decías, la violencia genera más violencia. Este mundo cada vez está más violento, más agresivo, como todo descontrolado y lo podemos ver en las noticias, en las calles, día a día. Entonces nosotros tenemos que actuar de una manera distinta. Tiene que haber en nosotros una diferencia. Y nada, yo sé que es un trabajo constante, no es como algo de la noche a la mañana y todos tenemos que aprender de esto. Y así que considero que fue súper importante lo que hablaste y eso, para agradecerte nomás, Dani. No sé si alguien más quiere hablar, decir algo, mis papás, por ahí. Ahí creo que sí. Hola Dani. Hola, hermana. Te felicito, Dani. Muy buena exposición. Me gustó mucho también. Y bonito reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que te felicito por eso, porque creo que de esa manera nosotros exaltamos el nombre del Señor. Todos estamos viviendo diferentes procesos de crecimiento, de madurez, de entender y de querer, como decía mi hija y tú también, porque también nosotros debemos de querer que Dios haga la obra en nosotros. Me impactó también el tema que tú tocaste, muy puntual, de que muchos, por cuidar el testimonio, no denunciaban la violencia. Creo que no me cabe la menor duda que es un tema de ignorancia, aunque suene fuerte decirlo, porque el testimonio nosotros lo reflejamos en nuestras actitudes. Entonces, si estamos tapando algo porque la gente de alrededor no lo vea, debiéramos de preocuparnos más de lo que el ojo de Jehová está viendo en nosotros. Entonces, ahí por eso que es tan tremendo el tema y algo tan que ahora en estos tiempos se ve demasiado, cada vez más el tema de la violencia, los mismos femicidios, que ha llegado la violencia a ese grado de llegar a matar a otra persona, o sea, es muy terrible. Y claro que si lo podemos ver también en un sentido espiritual, es lo que el diablo ha venido a hacer acá a la tierra, a matar, a destruir, a deshacer lo que Dios ha creado y ha formado, que es la familia, el hogar y los hijos y todo aquello. Entonces debemos de, como hijos de Dios, también cuidar a nuestra familia, orar siempre para que podamos, el Señor nos ayude a mantener el control de nuestras actitudes, de nuestros arrebatos, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis, o sea, no podemos llegar a enojar o a exaltar en algún momento, pero no a llegar a pecar, o sea, al pecar ya es cuando uno ya empieza a tener actitudes agresivas de distinta índole. Entonces, es muy fuerte el tema, pero doy gracias al Señor porque hay mucho conocimiento por que absorber y ver la realidad en el mundo entero, porque a pesar de que esta encuesta no es de acá, yo creo que acá es igual o peor la situación. Y triste saber de que, pucha, en 2 casas más allá de mis vecinos puede haber una violencia y nosotros no tenemos ni idea de eso.
Entonces, por eso también son muy necesarias las intercesiones, las oraciones por las familias, por los vecinos, por todas estas cosas que están sucediendo y que son una realidad, que nosotros no podemos dejar de decir, no, esto no pasa, sino que sí pasa, sí sucede. Entonces, pero muy bueno, me agradó cómo lo expusiste y de la forma que se planteó. Y poder tomar conciencia, pues, como hijos de Dios, de poder tratar de hacer algo en ayuda de. Si vemos algo así, tratar de ofrecernos para ayudar, para sacar esta situación adelante. Porque creo que a eso también Dios nos ha mandado, pues, para que podamos ayudar a aquel que está pasándola mal, que está pasando en un momento difícil. Que siempre podamos ponernos como por ejemplo de que la Biblia por algo nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, o sea, como que si a nosotros no estuviese sucediendo. Y eso, pues, Dani, doy gracias al Señor y te felicito, y la gloria está para el Señor. Pues me emocionó también el escucharte decir y reconocer la obra poderosa de nuestro Señor, porque eso lo hace Dios nomás. Y nada, pues gracias al Señor que todo se ha ido, ¿cierto?, ordenando, y ahora todo quedó en el pasado, todo es un mal recuerdo, y lo presente es lo hermoso, lo bonito. Así que eso hay que rescatar. Que el Señor te bendiga y muchas bendiciones. No sé si alguien más quiera decir algo. El Sergio o la hermana Maca o la Belén. O al hermano Gerardo. Ay, me faltó. Bueno, a la verdad que yo lo doy gracias a mi Señor. Me siento orgulloso, ¿verdad? Me siento orgulloso de mi hija, de mis hijos. La verdad que creo que cualquier tipo de violencia es mala. Y también no entiendo que a lo mejor fue tarde, o puede haber sido tarde, que uno puede entender estas cosas. ¿Amén? Pero le doy gracias al Señor porque creo que mi Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Así es. Ha sido demasiado bueno Él con nosotros, entonces, y no ha ido cambiando, pues. De verdad que me siento orgulloso de mi hija, tanto disculpando que la nombre así, pero por su sentir. Y yo siempre he reconocido que en mi juventud a lo mejor no fui tan buen padre como debió haber sido, pero gracias al Señor porque creo que Él nos ha ido transformando. Amén. Amén. Y creo que tiene que transformarnos más todavía. Así es. Así que yo amo a mis hijos, a mi esposa, los amo a todos, y le doy gracias al Señor por eso. Y bueno, estoy hablando porque la verdad que me toca en mi corazón lo que mi hija habló. Y también creo, vuelvo a insistir, que cualquier tipo de violencia es mala. A veces existen violencias que no nos damos ni cuenta. Violencias como con la mirada, con gestos, que también son violencias, hacen daño. Así que gracias por Anita, gracias a la Nicole por la verdad, hija, que encuentro que elogiable lo que el sentir que tuvo usted con esto de derecho, porque hemos visto temas muy lindos, temas muy importantes como no quiero dejar a nadie afuera, pero todos son importantes, pero temas de la semana pasada, temas bonitos igual, temas de Coyolí también, considero que
fueron muy importantes, bonitos. Y, pues, pero todos los temas son bonitos, ¿m? Pero creo que esos han sido resaltados, según yo. Sí, yo le doy gracias al Señor, pues, hermanos, a todos, ¿no? Escucho a mi hermana Mónica también, que está expresando lo que ella siente, igual es bonito. Y solamente alentarlo a todos, pues, a todos mis hermanos, alentarlo que sigamos adelante y obviamente, con de acuerdo al tema, rechazar, pues se entiende, rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga y como venga. Y que, como siempre digo, no soy muy virtuoso en hablar yo, pero esa sería mi opinión, ¿ya? Y Dios la bendiga mucho. Amén. Gracias. Gracias, hermano. No sé si el Sergio quiere decir algo, sino para ya terminar. Sergio, ¿estás ahí? Te vimos. Ah. Ya, yo creo que mejor terminar nomás. Ahí está ahí, Sergio. Te veo tu peladita. No vayas a hablar. Ya no importa. Ya, Dani, gracias de verdad, una vez más, por haber aceptado. Sé que el fin de semestre siempre es complicado y tenéis tus cosas también, pero igual aceptaste. Y nada, pues, agradecida. Espero que todos se motiven también porque nos quedan pocas reuniones. Ya estamos finalizando el año, ha sido de bendición, como decía el hermano Gerardo, así que queda poquito, anímense, motívense. Y nos vemos el próximo sábado, bueno, mañana para los que vamos a la iglesia, pero el próximo sábado por acá, si Dios quiere.